Bueno, un placer que estemos juntas para recibir la palabra hoy. Eh, el tema es la oración. Es el último encuentro que vamos a usar de Rick Warren. Hay otro más, pero este va a ser el último para nosotros. Eh, y la verdad que a mí me hizo mucho sismo el video y eh, me gustaría en lo personal poder sostener esto que vamos a hablar ahora, que espero que todas podamos ser parte de la charla, pero poder sostenerlo, ¿no? Eh, Básicamente el video de Rick Warren está pensado para dar esta palabra, pero como durante todo el video, si lo vieron, se dieron cuenta, él está presentando un nuevo programa para la iglesia, él está presentando los 30 días o 34 días de oración sistemática, ¿vieron? No me acuerdo en qué año se filmó esto, pero se ve que ya eran 3 meses antes de fin de año y entonces estaban pensando cómo iglesia ponerse de acuerdo para anticiparse al nuevo año. Me da risa porque cuando él habla, empieza a hablar, en algún momento dice, no, porque estamos en un momento de la historia, de la vida, que estamos mal, qué sé yo, y yo decía, este hombre no tiene ni idea cuando habla de lo que realmente es estar mal. No, y en un momento dice, ¿usted quisiera estar el año que viene mejor que este año? Levante la mano. Y yo levanté la mano. Le digo, y este tipo no está hablando para ahora, porque esto lo escribió en el 2016. Claro. Todas levantamos la mano. Entonces, bueno, levantemos la mano, el año que viene vamos a estar mejor. Pero, a ver, lo importante es que nosotras creamos y declaremos que vamos a estar mejor, aunque las circunstancias no cambien. Ese es el gran desafío. Yo deseo con todo mi corazón, si lo pensamos cronológicamente, bueno, termina el 31 de diciembre, empieza el 1 de enero, no cambia nada la vida. Pero que la nueva etapa que vivamos sea en el año y en el mes y en el día que sea, que haya una nueva etapa y que estemos preparadas para enfrentarla con mucho caudal y mucho depósito de este año y de este tiempo. A veces pienso más que en años, pienso en temporadas o en ciclos, porque si no, cuando llegue el 31 de diciembre a las 11 o 23:50 y a los 10 minutos sigamos igual, la tendencia es a ponernos mal. Entonces tenemos que empezar a pensar en tiempos de Dios, en periodos de Dios, y en que los años de Dios no son los nuestros, que nuestros tiempos no son sus tiempos, que como él menciona, como se menciona en el video, los pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros tienen un tiempo que es el tiempo de Dios. Entonces, poder descubrir ese tiempo es maravilloso y es todo un desafío. Hoy vi en uno de los estados de uno de nuestros amigos de la iglesia y me gustó mucho. La imagen era una imagen que eran las manos así, llenas de tierra, y decía, y la frase decía algo así, ¿no? Como si me estás como si me echas tierra encima o si me echaste tierra encima, no consideraste que yo soy una semilla, ¿no?
Y me gustó mucho eso, pensar en eso más que en personas, en circunstancias en en este tiempo donde lo cotidiano no es lo que elegimos. Entonces, elegir lo que tenemos para poder vivirlo como, como algo que aceptamos más fácilmente, ¿no? Vieron que el Principito decía, me estoy yendo un poco por las ramas, pero no importa, ahora vuelvo. Vieron que el Principito decía esa frase, si de noche llorás por el sol, no podrás apreciar la luna. Bueno, si en el 2020 lloramos porque no pudimos hacer todo lo que habíamos planeado, no estamos aprovechando lo que sí podemos. Por ejemplo, estar en la red con la cara pintada, pero con pantuflas, o en pijama. ¡Está buenísimo! Yo le dije a Hugo, tenés que filmar un mensaje y ponerte una camisa. Me dice, ¿para qué? Le digo, para que nos acordemos con él cuando íbamos al culto, ¿no? Porque no lo digan, aunque quede filmado, pero él a veces me dice cuando filma, ¿me tengo que cambiar las pantuflas? Le dije, no, eso no te lo filmo. Entonces, está buenísimo. Y capaz que cuando llegue el tiempo de que podamos ir al culto, nos podemos ir en pantuflas, y que esa sea una buena normalidad que nos ayude a entender que lo que primero nos costó tanto aceptar, una vez que lo podemos aceptar, también tiene cosas buenas. No, Ruti, no nos vamos a ir en pantufla. Todo este tiempo no nos podemos poner ni zapatos. Usemos los zapatos. Bueno, Loca que vamos a ir en pantufla. me gusta. Para la semana que viene, para la red, siempre les digo que se pinten los labios. Bueno, la semana que viene venimos a la red en tacos. Y el que tenga taco aguja, se pone taco aguja. Aunque esté en pijama. No, o sea que porque estamos sentadas. Se puede seguir en calza, lo importante son los zapatos. Claro. Entonces nos mostramos. Yo estoy de zapatilla, pero la semana que viene me voy a poner... Bueno. Yo estoy de botas. Muy bien, muy bien. Bueno, Estela, así es nuestra red. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque poder aceptar lo que vivimos depende mucho de nuestra relación con Dios. Depende de cómo tramitamos nuestras situaciones con el Señor. Por eso, cuando estuve leyendo, escuchando el video, perdí mis anotaciones, tuve que volver a escucharlo para volver a hacerla. Entonces, me di cuenta que esto para el sismo que hay dentro de mí o bajo mis pies, no tengo que perder la oportunidad, no tengo que huir de lo que esto provoque, no tengo que huir de que la palabra me inquiete y me moleste. Cuando la palabra ya me la sé, cuando estoy como, sí, ¿Vieron que en el culto el pastor predica y la gente todo el tiempo hace? La pregunta del millón es, ¿lo estaré escuchando? Porque muchas veces cuando Dios nos está hablando realmente, a nosotros nosotros debiéramos decir, ¡ay, qué lío! ¿No? Así que Rick Warren le está proponiéndole a su iglesia comenzar 34 días de una oración esquemática, una oración formal y con horarios y con planillas. Y en otro momento yo hubiera dicho, ay, no, eso no es orar. Y la verdad que está bueno eso. Después, antes de empezar la red, estuve en parte de una conferencia de un erudito de la Biblia que me pasó Milton, espectacular, y el hombre hablaba de la lectura de la Biblia en esa misma sintonía, en que
ya lo sabemos, ya lo escuché, ya lo entendí. Y entonces nos estamos perdiendo la oportunidad de volver a desear el tiempo de oración, de volver a desear un tiempo de palabra, de volver a desear un tiempo de encontrar algo diferente y de que Dios se revele. ¿Cuánto hace que Dios no se te revela? ¿Cuánto hace que Dios no se revela a tu vida, que no tenés una rema nueva, que no tenés que algo te inquieta, que algo te molesta? ¿Cuánto hace que la palabra no te provoca reconocer algún pecado? Y volver a eso, que parece un mensaje antiguo o un mensaje de otras décadas, es lo que creo que a esto Dios nos está provocando. Y si la cuarentena y el estar en casa y no tener excusas, si se puede provocar, si nos podemos sentir incómodas con eso, está buenísimo. En el nombre del Señor Jesús yo quisiera incomodarlas, en el nombre de Jesús quisiera incomodarlas, porque yo no tengo una vida que respalde quizás esta palabra, ¿no? La oración como una dependencia que no tiene que ver nada más, por más que está excelente y te vamos a hablar del tiempo de la oración, del tiempo horario de la oración, pero vivir también la oración como parte de mi dependencia constante, de que yo pueda tener esta, como, no sé cómo decirlo, ¿no? Como algo innato que a mí que me refiera siempre al Señor, que yo vea algo y me refiera al Señor y a la charla con el Señor. Señor, esto, ver. No sé si a ustedes les pasa, por ahí, a mí no me pasa todo el tiempo, pero me pasa, suele sucederme, y hay épocas que me suele suceder mucho más. Ir por la calle y, por ejemplo, ver a una persona que se nota enferma. La otra vez salí a caminar y caminaba una chica que se ve que tuvo una ACV o una cosa así, la llevaban, y lo que surgió fue comenzar a orar por ella, ¿no? Y decir, Señor, no sé lo que le pasó, pero ahora toca su vida, y que la realidad a mí me provoque a la comunión, me provoque a decírselo al Señor, a charlar del Señor con eso. Que esto sea una cosa de charla, como a veces sucede, estamos en la mesa con nuestra familia y no hablamos, ¿no? Me decía hoy mi nieta, que mi nieto más chico, a la hora de la cena, que es cuando están los 4 juntos, muchas veces se sienta y dice, bueno, ahora vamos todos a conversar. Este va a ser el momento de charlar juntos. ¿Viste? Y entonces él dice, todos tenemos que hablar. A ver quién empieza. No les queda otra que charlar. Una buena costumbre es no tener la tele en la cocina o en el lugar donde uno come. Entonces hay que mirarse y hay que hablar, ¿no? Sabés que, perdón, con respecto a esto que contabas de orar por otros, a mí me pasa hace muchos años que cada vez que escucho una ambulancia o los bomberos, me sale empezar a orar. Y cuando las nenas eran muy chiquititas, una vez estaba con ellas, íbamos en el auto, y yo me puse a orar porque nos pasó una ambulancia y ellas me miraron y me dicen, pero si no sabes qué pasó. Bueno, pero si va en una ambulancia, necesita seguramente ser sanado o ser restaurada su vida, y siempre que escucho la sirena me sale eso de empezar a interceder por el otro, que está buenísimo. A mí lo que me pasa cuando escucho la ambulancia es que me trae a mi memoria un recuerdo que fue muy fuerte para mí, que fue cuando mi hijo Lucas se cayó de la terraza.
y que yo iba con él en la ambulancia a hacerle una tomografía, todas las cosas que... Y entonces cuando yo siento una ambulancia es como que pienso que puede haber una persona que está en un estado como en el que yo me encontraba en ese momento, como de desesperación, de incertidumbre, de querer saber qué es lo que le había pasado a mi hijo en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Y me pasa eso. Es considerar al otro, pero además la idea de Dios como persona, como realmente persona, ¿entendés? Porque es como pasar todo el día y solamente tener 3 minutos de oración cuando vamos a darle gracias al Señor por los alimentos, es como vivir con alguien e ignorándolo. Es como si yo vivo con Hugo y no me dirigiera la palabra con él, como que pasáramos y nos cruzáramos y no existe. Cuando eso sucede, es porque la relación está rota, cuando no hay comunión entre las personas. Pero cuando yo estoy con alguien, porque elijo estar con alguien, o porque vivo con esa persona, entonces la cruzo y por lo menos le digo, correte, movete, no, yo hago el mate primero, bueno, no, ¿qué querés comer? Tener esa comunión donde de verdad nosotros identifiquemos que Dios es mi papá, es una persona, es un ser, es completo, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, a mí me hizo pensar que Rick Warren dice que hay que, según decía él, orar, por ejemplo, 3 veces al día, como hacía Daniel, y orar 1 o 2 minutos, ¿no? Las 3 veces por día. Yo digo, igual, ¿cuánto amor podés demostrarle a una persona en 1 minuto o en 2 minutos? Porque si encima de hablarle nosotros tenemos que escucharlo a él, se complica un toque, digamos. Ahora, yo puedo estar en un momento de oración pensando en el Señor y dándole gracias por algo o lo que sea, pero, y después tiene que haber un momento, por ejemplo, para nosotros que pedimos por tantas personas, que ni siquiera a veces conocemos, ¿no? ¿En qué momento lo enchufamos eso, digamos, de la oración? ¿O es otra cosa, o qué es lo que es? A ver, lo que yo entendí del video es que lo que Rick Warren está provocando a su iglesia es a la oración, y entonces dice, empiece por lo menos 3 veces por día por 2 minutos. Es una... Crear el hábito. Claro, esa es la provocación a, por lo menos haga eso. Una vez que usted hace eso, ahí puede empezar a fluir un hábito o una amistad con el Señor que lo lleve a 2 minutos no me alcanza, ¿no? Él habló como de reportarse todo el tiempo, ¿no? Como decir, ¿a dónde tengo que ir, Señor? Como, por ejemplo, él dijo, si yo voy a una reunión y digo, Señor, yo no sé lo que tengo que decir, no conozco a estas personas, o sea, como una cuestión, esto que vos decís, ¿no? De hablar con Dios como una persona, ¿no? Y entablar esa cotidianeidad. Y bueno, yo también entendí lo mismo, que lo de 1 minuto es como el comienzo de un disparador, ¿no? Pero decime, Mari, si vos tenés que preparar las lecciones de Demi, por ejemplo, o tenés que ir a dar una clase, ¿no orás antes? Y no lo tenés como una cosa, digamos, que, ay, sí, tiene que ser una, no sé, ¿no? Pero por ahí no oramos para las pequeñas cosas. Estados Unidos, Gloria. ¿Dónde está la iglesia Rick Warren? Pero el tipo tiene una iglesia de millones de personas que oran 1 minuto por día, 3 veces por día. Tengamos en cuenta esto. Él está dando una enseñanza, primero. Tiene que dar algo práctico. Claro. No le está hablando ni a líderes, ni a pastores, ni a intercesores. Claro. Está hablando un auditorio diverso. A miles. Claro. ¿Entendés? Entonces él tiene que empezar desde lo pequeño hasta lo macro. ¿Por qué? Porque es una iglesia que todo el tiempo recibe gente nueva. Entonces,
Claro. Las enseñanzas de Rick Warren como que empiezan desde cero a más grande. Entonces, la pregunta del millón es, hagámoslo al revés. ¿Apartás tres veces en el día 2 minutos para orar? Esa sería la conclusión, o la pregunta. Durante el día, ¿cuántas veces decís, bueno, ahora paro y hago esto? ¿No? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué tanto la oración tiene que ver con esta comunión de estar charlando con el Señor y diciéndole, como decíamos, no pasa una ambulancia, vemos algo, ¿no? De esto de que a mí me hace pensar en esta palabra de del interior brotan ríos de agua viva. Cuando yo estoy como en esa comunión que brota, ¿no? Que sale, que lo que hago y lo que digo siempre tiene algún tipo de conexión con el Señor. Una oración que sea de dependencia, una oración que sea una charla continua, una oración que sea una comunión constante. Vuelvo, ver o identificar o sentir o referirnos a nuestro papá Dios, pero como papá, como la persona con la que vivimos, ¿no? Con la que le decimos buenas noches. Estaba muy bueno cuando hace años atrás Benny Hinn escribió el libro Buenos días Espíritu Santo. Parecía que era ¡wow! ¡La revelación! Sí. No. Buenos días. Hola, papi, ¿cómo andamos? ¿Qué hacemos hoy? ¿No? Eso tiene que tener equilibrio con esto de me detengo y ahí sí, me pongo a orar, me pongo a interceder. Sí, dale, Ani. No, porque también a mí me gustó cuando él dijo que en cada acción y cada cosa que tenemos proyectado, o comprar algo, o viajar, o que siempre lo hablemos con papá. Señor, tengo que hacer esta compra ahora, o tengo que hacer este viaje ahora. O sea, toda la actividad diaria también, como hablando con papá, eso también me gustó. O sea, a veces nos mandamos y hacemos las cosas por nuestra cuenta y ni siquiera se lo consultamos a él. Así que hasta en las pequeñas cosas, eso es la relación que uno puede tener cotidiana con el Señor, ¿no? Sí. Y lo lindo, que es algo obvio, algo ya dicho, enseñado, escuchado, predicado, pero volver a esta realidad de que nuestra oración es una respuesta. A usted le debe pasar que cuando en casa le dicen algo a alguien, qué sé yo, ¿qué vas a comer? Y no te contestan, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿No? Yo no lo trato así a Hugo, yo le digo, amor mío. Pero insistimos, cuando es una respuesta, insistimos, ¿no? Y nuestra oración es una respuesta a su llamado, es respuesta. Él dice, siempre es respuesta, siempre es respuesta. Por eso nosotros debiéramos detenernos, además de esta cosa cotidiana de la dependencia y de la charla continua, tener un tiempo para sentarnos y escuchar su voz, o detectarlo, identificarlo para saber qué responder, ¿no? Y ahí viene la referencia a que con cuánta frecuencia nosotros le damos tiempo a la palabra, con cuánta frecuencia nosotros le damos tiempo a la lectura de la Biblia o a tener algún tipo de conexión para escuchar lo que Dios quiere decirnos, para identificar de todo lo que escucho qué es lo que Dios me dice a mí. Entonces hay una respuesta. Como que va tan ligado, ¿no? La charla, que nosotros identificamos la oración siempre con lo más personal. O sea, la oración como oración igual intercesión. Oración igual pedido. Entonces nos juntamos a orar para sacar el cuadernito de oración. Pero, en lo personal, lectura para después charlar,
O puede ser, no sé, yo me amplío un poco más, ponernos a escuchar algún sermón, ojo, sermones de la casa del Padre, ojo, pero bueno, cosas que nos inspiren y que nos traigan alguna palabra que nos refresque lo que el Señor quiere decirnos, lo que el Señor ya nos dijo, para poder tener respuesta. Si yo no, muchas veces puede pasar que yo no aparte un tiempo de oración, porque no tengo nada que responderle al Señor, porque no tengo porque no estoy identificando lo que Él me dice. ¿Entienden? Entonces la lectura y la oración son diálogo, son comunión, son amistad, es paternidad y respuesta de hijas, es amor, es no sé, es tiempo con Él. Yo les quiero hacer una pregunta. Las que quieran responder. ¿Cuál es para ustedes el momento más oportuno del día? Vamos a suponer que hay un momento del día donde oran. ¿Cuál es el momento oportuno de cada una? Para mí es a la noche. ¿Podés hacerlo? Sí, porque, bueno, pasan muchas cosas, y una de ellas es que estoy sola. Entonces puedo hacerlo a la hora que se me da la regalada gana, digamos, ¿no? No tengo que dar explicaciones, ni tengo que estar pensando en la comida de Juan o de Pedro, si quiero como, si no quiero no como, si quiero oro antes de comer. A veces yo les pregunto a las hermanas qué sé yo, por algún motivo de oración, y son las 9 de la noche, y yo ahí me doy cuenta que por ahí la gente está cenando en su casa, no está haciendo lo mismo que yo en ese momento, y alguna se debe dar cuenta que es así, pero bueno, eso yo creo que es un punto a favor en mi caso, ¿no? Pero de día siempre me pasó lo mismo, me enfervorizo con lo que tengo que hacer, con lo que es rápido, con lo que es urgente, y entonces no me siento cómoda, y no me parece, es horrible lo que voy a decir, pero es como estar mucho tiempo y dejar de hacer otras cosas que son urgentes, digamos, ¿no? En cambio, a la noche, a veces antes de comer y a veces después de comer, sentada en la cocina, porque en la cama comúnmente me termino orando por cualquier cosa, por los payasos, no sé, por lo que sea, porque me duermo y cuando aparezco no sé en qué estoy pensando. Pero sentada en la cocina sí puedo orar. Entonces, Gloria, lo que dice Rick Warren aplica a tu vida. Te faltan... Seguramente. Montones de cosas aplican a mi vida. Pará. Faltan 2 veces más en el día en que te sientes a orar 3 minutos. Puede ser. Igual yo, por ejemplo, el devocional lo hago a la mañana. No lo hago a la noche. A la noche solamente oro. Pero siempre he escuchado, hay himnos que dicen de eso, hay todas predicaciones que hablan de las primeras horas de la mañana, dárselas al Señor. Bueno, yo espero que Él sepa que nunca fue mi caso de madrugar tanto para eso, y que me perdone. Pero sí, este año empecé a leer la Biblia, la leí muchas veces con unos planes que ya vienen muchas veces en la Biblia, que le hacen leer una parte del Antiguo Testamento, una parte del Nuevo Testamento y una parte de los Salmos, ¿no? Un salmo. Pero este año decidí leer un capítulo, como venía. Arranqué en Génesis, y bueno, y hay algunos capítulos que a veces es complicado sacar alguna lección, pero la idea es siempre, después que leo el capítulo, ver qué me dice a mí lo que estoy leyendo, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba leyendo acerca de Saúl y de lo mal rey que fue, sobre todo después que el Señor el espíritu del Señor lo abandonó.
y tomó muchas decisiones por envidia, por bronca, por no sé, por montones de cosas negativas, y entonces eso me hace pensar a mí, cómo tengo que ser como para no tener esas mismas actitudes, si realmente yo creo que Dios está conmigo. Y bueno, eso es lo que lo que yo me obligo a hacer, digamos, ¿no? Yo escribo todo lo que leo y lo que me parece, hago como un mini resumen del capítulo y después pongo lo que veo y siempre le pido a Dios que me guarde de lo que veo que no está bueno. Eso sí, lo hago todas las mañanas, pero orar solamente de noche. Ahora, de decir montones de veces por ejemplo, a veces estoy cocinando, por ejemplo, no sé, haciendo alguna pavada, y estoy viendo algo en la computadora y veo que es, no sé, alguna cosa, no sé, porque no veo cosas raras, no sé, pero, qué sé yo, alguna actitud extraña, y yo digo, qué pedazo de idiota. Y yo después digo, ay, Señor, perdóname, esto no tendría que haber dicho, no tendría que haber pensado, perdóname. Pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sencillas. Pero lo que sí me gusta mucho es eso, de leerla y sacar qué puedo yo aprender con cada capítulo. Y algunos se me complicó, los de Levítico, por ejemplo, que son medio... ahí son... Pero todos los capítulos, todos tienen algo para extractar para que nos sirva para la vida hoy. No lo que le pasó a los judíos hace 2000 años, 4000 años, sino hoy que me sirve a mí para yo cambiar mi vida y mejorarla. Bueno, ¿alguien más que diga qué momento es más oportuno? Para mí la mañana. A la mañana. La mañana. También. ¿Querés decir algo, Chávez? Ahí, dale. Para la noche, yo estoy medio parecida a Gloria. Yo oro por la gente de noche. Y a la mañana sí, siempre leo algo, el devocional o otra palabra que me manden. Lo que yo aprendí es a tener, como que vivo, como lo primero que decías vos, Ruth, al principio. Dios, será porque vivo sola, está bien, tengo a mi familia al lado, pero Dios es mi compañía. Entonces, de repente yo estoy mirando algo en la tele que pasó y como que le digo a Dios, viste, pasó algo, veo a alguien que se perdió y le digo, Señor, vos sabés a dónde está. O sea que yo aprendí a tenerlo a Él todos los días como mi compañero, ¿no? Sí. Yo todo lo que veo, todo lo que escucho, lo charlo con Él. Y a veces hasta si por ahí me enojo por algo y digo, ay, pero Señor, por favor, ¿por qué la gente es así? Bueno, qué sé yo, también a veces me pasa como Gloria que me enojo por algo que veo, ¿no? O me pasa que por ahí no respondo como corresponde y enseguida digo, no, perdón, Señor, perdón, eso no está bien. Pero oro de noche. Ok, ¿alguien más? Yo, por ejemplo, hago mi devocional a la mañana y oro así como entregando el día y adorando al Señor, pero me es más común, más fácil como a la siesta. A la siesta, tener mi tiempo de oración y, bueno, interceder y buscar del Señor en la intimidad y siempre, bueno, trato hace un tiempo ya de todas las noches leer la palabra y orar y tener alabanzas antes de acostarme. Es muy bueno porque realmente es lo que te da la vida, ¿no? A veces uno pasa momentos difíciles, de desiertos, de cambios impensados, ¿no? Como la Biblia dice, la palabra que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y los caminos. Entonces uno pasa como la pandemia esta, la cuarentena que uno ni se lo imaginaba. Entonces, ¿cómo nos podemos, yo por lo menos, cómo me puedo sostener? Buscando del Señor y su palabra.
para poder estar dando esa vida, ¿no? A los que te rodean, que quizás son más débiles en la fe, pero realmente es como la fuente para tener vida, que no es fácil a veces dar vida en medio de tanta oscuridad, muerte que hay por todos lados, y bueno, que es eso, dar la vida del Señor y poder dar palabra, y lo principal yo creo que es en la oración, yo por lo menos como que me da vida, me llena y me fortalece, y la palabra, ¿no? Juntamente. ¿Alguien más? Bueno, cada una sabe su respuesta, ¿verdad? Yo también por la mañana, antes de comenzar la vorágine del día, es el tiempo, viste que a veces también leo el devocional y te mando un mensajito temprano, a veces no sé si es muy temprano o no, pero sí, la mañana es el mejor tiempo para mí. Dice, yo me anoté, la Biblia, la lectura de la palabra nos motiva a la oración. Es como la plataforma, ¿no? También, de esa oración, de apartar tiempo para esa hora, para orar y para charlar. A veces, por lo menos a mí, no siempre es una oración diálogo, ¿no? Es como, bueno, la lista, y esto, y estoy, ¿no? La idea de apartar el tiempo sin tiempo para ver me quedo a ver esperando hasta que me dé una respuesta, ¿no? Hasta que yo sienta que Dios me provoca algo en mi vida, ¿no? Y tener ese diálogo en el que el Señor me va hablando y me va diciendo, y yo le voy como respondiendo, o le voy preguntando y me va respondiendo. Ahora, algo que yo, que sí es mi experiencia, y alguna vez creo que se los dije, la palabra, el video habla de las palabras correctas y las emociones equivocadas, y me parece sumamente interesante. Yo sé que muchas veces nuestras emociones toman el lugar del Señor, ¿no? Esta conferencia que estaba escuchando antes de la red, que les dije, este profesor, este erudito, hablaba de que la Biblia tenía que era la fuente, ¿no? Por supuesto, es un erudito de la Biblia. Y él hablaba de los cultos en los que, por ejemplo, la adoración era la protagonista del culto, ¿no? Entonces, el tema era el tiempo de adoración, y se interpreta como tiempo de adoración las canciones, y a veces las canciones, él decía, en mi iglesia no se canta ninguna canción que primero no haya sido examinada. A mí me encantó porque en nuestra iglesia es igual, pero él hablaba de esas canciones, dice, se repite hasta que pasa algo, ¿no? Y entonces entraba un poco en esta área de las emociones, que a veces terminan como, ¿cómo es la palabra? Como haciendo más endeble la presencia de Dios por el tiempo ese, o por la motivación, o por la emoción, ¿no? Yo les voy a decir qué es lo que a mí me provoca los tiempos de oración. No siempre es igual, pero a veces yo cuando estoy orando termino muy triste, y la oración me lleva hacia la tristeza, ¿no?
especialmente cuando empezás a orar por otras personas, cuando estás en intercesión, empieza la carga y la oración, cuando terminás de orar o cuando termino de orar, termino agotada, termino un tiempo donde a veces digo, "Uf, la verdad es que es pesado, ¿no? Porque la intercesión es empatía, como alguna vez dijimos. Entonces, es una oración donde el llanto aparece, pero a veces el llanto es compulsivo. Entonces terminás de orar porque ya no podés parar de llorar. No sé si alguna vez les pasó, ¿no? Como que... Entonces, bueno, ir al Señor a preguntarle y a ponerse de acuerdo con Él, ¿no? Identificar si estamos basados o estamos haciendo terapia o si estamos buscando comunión con el Señor y desarrollando una comunión con el Señor. No sé si soy clara, ¿no? Es como, a ver, para ser más clara, a mí me está pasando últimamente que si miro una película o miro algo en la tele me lloro. Lloro, tengo el llanto fácil, una noticia, y lloro. Y no es que yo tengo relación con la noticia o con esa escena que estoy mirando, es que algo adentro mío se está disparando, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que a mí me pasa. A veces termino triste. Tengo que reconocer que hubo épocas o tiempos en los que, por cuidar mis propias emociones, tuve que dejar de tener tiempos muy largos de oración, porque terminaba como para ir al psiquiatra, ¿no? Porque no siempre estamos iguales. No siempre estamos como para ponernos a interceder una hora, no siempre estamos como para poder llorar por otros una hora. Me trae angustia, ¿no? Especialmente cuando empezás a orar, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Empezás a orar por tu familia y terminás knockout. Si orás muy específicamente, ¿no? Entonces, cuando la oración o el motivo por el cual estoy orando es más fuerte que aquel con quien estoy hablando. ¿Soy clara en lo que digo? Sí. ¿Sí? Y tener este equilibrio. Por eso está muy bueno orar referenciando la palabra, referenciando lo que yo sé de la palabra, lo que la palabra es en mi vida y lo que hice carne en mí, ¿no? Y orar usando la palabra. Por ejemplo, no sé si queda esto grabado y queda mal, pero ¿vieron cuando están esas noticias que decimos, Señor, castígalo, reviéntalo, noticias feas donde hay gente que está sufriendo porque otro hizo cualquiera? Y bueno, agarren un salmo de esos que escribió David. ¿Vieron? Vieron que David era muy emocional y escribía sus oraciones y sus canciones y les pedía que los mate y los destruyera. No digo que hagamos eso, pero quiero decir, ir a la palabra y buscar en la palabra ese sentimiento o esa emoción o ese tema que yo quiero presentarle al Señor. Para balancear esto de qué es mi propia emoción con lo que la Biblia me sostiene. Hagan un gesto porque yo siento que estoy hablando a la... Yo puedo, a ver, no es disentir la cuestión, no. Pero yo creo que que somos personas y que somos apasionadas y que así nos puede pasar que cuando oramos, bueno, a mí me pasa cuando clamamos por los niños, tantos
pequeñitos que estamos orando, que es imposible no apasionarse y no clamar y no llorar, Y no llorar. y a veces la empatía y la pasión te gana, y es verdad que en un punto en la oración quedamos como angustiadas, aunque no sé si debiera ser, porque estamos entregando al Señor, que es el Todopoderoso y el Victorioso, pero voy a esto, me pasa eso, que tal vez con la oración quedo como desarmada, y a veces con la alabanza quedo pum para arriba que no me aguanta nadie, porque canto a los gritos capaz, y creo que tiene que ver con la pasión de las personas, y entonces entiendo que a veces en el proceso, a veces perderlo, por, no sé si es madurez o crecimiento personal, que es posible, a veces perderlo nos quita lo rico de las emociones humanas, ¿no? Obvio. Lo digo porque yo por mucho tiempo fui cero emoción. No, a ver, ¿No? está bueno que lo digas, porque no estoy diciendo que no hay que invertir nuestras emociones en la oración. Lo que yo trato de decir es cuando puede llegar a suceder que la emoción me invade de tal manera que La emoción es lo que te controla, querés decir. pierdo esa cosa de identificar con quién estoy hablando. Es como que yo me pongo a hablar con vos y de repente hay algo que me toca mucho y termino como hablándome a mí misma, ¿entendés? Pierdo la relación de diálogo, pierdo la relación de que le estoy entregando esa carga al Señor, ¿sí? Puede ser que nos quedemos con la carga, es verdad. Pero ¿no crees que si pasa eso, por supuesto que no te va a pasar siempre, pero que si en algún punto tu espíritu personal es confrontado y empieza, no es que el Espíritu Santo también puede empezar a trabajar en eso que te pasa? Absolutamente. Lo que yo estoy tratando de decir, que no es la fórmula, Ok, no es la sí, fórmula. eso quedó claro. Ok. Es que si yo ¿Sabés que termino de desarmada, el Señor no me escuchó. No es que si yo no me rasgo las vestiduras, Obvio. porque eso ya tiene que ver más, que a veces nos hacemos nuestros propios ritos, ¿no? Y si no me pasa esto, es como que, por eso hacía referencia a lo que hablaba este profesor, que decía, se canta hasta que se provoca una emoción, y la emoción es parte de la adoración, pero no es la adoración. No, A eso, tal cual. Incluso con la adoración particularmente pasa que a veces parece que depende de quién me esté guiando, adoro más o menos. Depende de la canción que cante, adoro más o menos. Depende de quién ore o de quién traiga la palabra, cuando en realidad eso es más mío que... sí, aún así, yo no creo que igual esté mal eso, porque, por ejemplo, yo digo, No, te digo, vos sos muy ministrada por Marcos Barriento, sí, no sos tan ministrada con Ulises, el de rescate. Ambos son personas del Señor, ambos ministran de parte de Dios. Pero es verdad que nosotros tenemos más cercanía con unos que con otros, o sí. identificamos más, o hay alguna cosa que no sé científicamente cómo se explicará, pero que nos provoca mayor cercanía, o no sé cómo se dirá, con unos que con otros. A lo que yo voy es que siempre el centro, siempre la relación es con el Señor, no es ni Amén, con sí. mismo, ni con eso que estoy alimentando que se produzca, ¿no? Es decir, que no nos tenemos que dejar dominar por nada, digamos. No nos dejamos dominar por la oración, por el llanto, por el dolor, sino que todo eso que sentimos lo volcamos en la presencia del Señor. Sí, yo definiría así, nunca debiéramos perder de vista que estamos ante la presencia de Dios y que nuestra oración y nuestro diálogo y nuestra búsqueda es de Él, y no de sensaciones
que puede suceder, pero no oro para eso, ¿no? Como también Vos estás, irse al otro. estás hablando, Yo me acuerdo que yo... estás hablando de enfoque vos. Claro. De estar como enfocadas, de entronarlo, ¿no? De saber, ¿no? Claro. Y yo con quién a quién le estamos llevando esa carga. Claro, claro, yo estoy en un... Para que la carga en definitiva no la esté llevando yo, sino que yo la esté poniendo en el altar. Y ¿A eso te referís? Claro, y que no termine siendo pura religión, llevándolo a otro extremo. Cuando yo era chiquitita, me llevaban todos los jueves a la reunión de oración. Perdón, ¿eh? Pensé que me tocaban el timbre. Me llevaban, era muy chiquita, me llevaban a la reunión de oración. Me llevaban con una bolsa con pan para que mastique y no hable. Entonces yo, era una lágrima la reunión de oración. Primero que era en una casa que el hombre, que aquel anciano había dispuesto para la reunión de oración y eran todos bancos. Había una bombita de 25, había muy poca luz, había muchos bancos, estaba muy oscuro, era muy frío, había 3 o 4 personas orando, una en un lado, otra en el otro. Yo me acostaba en el banco a comer, pero siempre oraban lo mismo. Yo cada jueves que iba hacía el ejercicio, era chiquita, yo repetía la oración. Se paraba el gallego y decía, Señor Jesucristo, estamos aquí orando. Y así si hago un poco más de memoria me lo acuerdo. Eso, yo no voy a entrar en juicio sobre aquel hombre, que era un hombre del Señor, pero él tenía un rito de oración. ¿Entendés? Y la oración era después el otro, después el otro, después el otro. A los 40 minutos se terminaba la oración, se despedían con la mano y nos volvíamos a mi casa. La verdad que era aburrido porque era siempre lo mismo. Y yo sabía qué iba a decir cada uno. ¿Entienden? Claro. Eso puede irse al otro extremo, donde yo me baso en esta emoción. Antiguamente, tampoco es una crítica, pero yo recuerdo ir a otros lugares, a otras congregaciones, donde si no se saltaba, se desmayaba, se caía, se hablaba en lengua y se manifestaban los demonios, no había obra del Espíritu Santo. A mí, pará. Entonces ya se sabía quién saltaba, ya sabía quién hablaba, ya sabía quién sacaba los escupitajos. Y eso es el protagonismo. El protagonista es esa situación, no es el Señor. Por eso cuando las emociones comienzan a ser tan fuertes, y yo, si me doy cuenta que pierdo de vista, entonces es mejor parar. ¿Sí? Por eso yo les decía, alguna vez yo oraba siempre lo mismo, por algún caso muy cercano a mi corazón, algo que me entristecía mucho, y yo me ponía a orar y oraba por esa persona. Llegué a darme cuenta que lo único que hacía era llorar amargamente y que estaba perdiendo de vista que le estaba pidiendo al Señor salud. Porque la enfermedad era más fuerte. La situación de enfermedad, de tristeza, de angustia, ¿entienden? Quizás estoy hablando de un extremo, pero bueno, esto es lo que a mí me provocó. Todo esto me provocó esa frase de palabras correctas, emociones equivocadas, ¿no? Nos puede suceder. Por eso saber que yo invierto mis emociones en el Señor, para que Él ponga en mí el querer y el hacer, ¿no? Y que sea Él quien, no porque yo sea un robot o un títere, pero que yo pueda saber que cuando lloro amargamente o salto de alegría, estoy delante del Señor, lo estoy haciendo con Él. Porque si yo lloro, Él llora conmigo. Y si yo salto, no sé si salta, pero que los ángeles saltan seguro. Pero esta cosa por eso hay algunas pautas que por ahí nos ayudan, y no sé si alguna lo mencionó, como cómo orar, cosas prácticas para orar y no perder de vista la oración. Y es orar, por ejemplo, orar en voz alta. Él decía, yo oro en voz alta.
Sí, yo también. No cierro los ojos, y daba por ahí otros tips, por eso, en el momento del día en que a mí me es más fácil la oración. Yo, por ejemplo, a la noche no sé si me es más fácil la oración. Entonces yo prefiero buscar otro horario, ¿sí? En el horario que sea, si yo cierro los ojos, me duermo. ¿Entienden? Se ve que recibo mucha paz. O soy una carnaza total. Bueno, tiene que ver el horario de despertarse y de levantarse. Ahí habla Chávez, dale. ¿Saben? Yo, con respecto a las emociones, viste que recién estaban hablando, digo que a veces es como mostrarnos delante de Dios como realmente somos. Porque yo también he pasado por muchas de esas situaciones que vos contaste, partiendo desde la Iglesia Católica, donde todo de memoria, y después de otro, viste que el salto, que esto, que lo otro. Y yo lo que aprendí, sacando de todo eso, de todo ese camino, es mostrarme delante de Dios como yo soy. Es mi manera de expresarme. Él me conoce, por qué lloro. No sé, me parece que es mostrarme como naturalmente soy. Sí, y lo otro que quería decir es que a veces, otra cosita que aprendí, pero la aprendí hace poquito, no la aprendí hace mucho, que a veces hay oraciones que uno hace, y como vos decís, Ruth, uno llora porque quiere conseguir eso, y las respuestas del Señor. Y pasaron muchos años, y un día llegó la respuesta, ¿sí? Entonces yo lo que aprendí es que Él no se olvida de mis oraciones, no se olvida de responderme, y que, como nombraste al principio, los tiempos de Él no son los míos. No sé, a mí me pasó en esta cuarentena hace prácticamente 20 años que yo oraba por poder hablar con mi madre. Y lo logré ahora. Hará, no sé, 4 meses que la llamo y hablo con ella como si nunca nos hubiera pasado nada. Uh-huh. Y esa fue mi oración cuando recién conocí a Jesús. Y yo le pedía todos los días, y lloraba y le pedía a Dios que sanara mi corazón, y no quería que ella partiera de este mundo sin que yo pudiera hablar con ella. Y pasó tanto tiempo que un día dije, bueno, Señor, vos sabés que yo te pedí esto, y sé que en algún momento me lo vas a conceder. Y me lo dio hará 4 meses. No sé si habrá estado bien o mal mi oración. No, sí, Eso. estuvo perfecta tu oración, pero yo insisto en que no estoy diciendo que las emociones no son parte de nuestra comunión con Dios. Digo que nuestra comunión es con Dios y no con nuestras propias emociones. Claro. No con... Oh, me está llegando un mensaje. No con lo que nosotros... con nuestra propia experiencia, ¿sí? Cuando nosotros terminamos centrándonos en lo que nos pasa a nosotros y perdemos de vista con quién nos estamos relacionando, que es el centro de nuestra vida y también de nuestra comunión. Eso es lo que yo digo. Yo no digo que no hay que invertir emociones. Sería, ustedes que me conocen, si yo dijera eso, Hablas de los desbordes. dirían que estoy diciendo una pavada. ¿Sí? O sea, nadie baila más en la iglesia que yo, nadie grita más en la iglesia que yo, nadie es tan efusiva en la iglesia como yo. A veces vuelvo a mi casa y digo, ¿para qué dije esto? ¿Cómo hice aquello? ¿Verdad? Pero bueno, está bueno. Ay, perdonen. Mi nuera me está mandando videitos. Pero sabes, Ruth, que viste, yo no hace mucho que estoy en la iglesia, pero eso es lo que me gustó de vos. Bueno, gracias. Claro, me gustó eso, de que sos una persona natural, ¿entendés? Que te relacionás con Dios de esa manera natural y lo podés
podés hacer en el culto, y a mí me gustó eso, no me gusta, viste, la persona que es acartonada o religiosa quizás, la palabra no es acartonada. Claro, pero si yo basara mi relación con el Señor, o si mis emociones y mi efusividad fueran el centro en mi comunión con el Señor, ahí yo estaría perdiendo de vista al Señor. Entonces, lo importante es que mis emociones están, ¿cómo decir? Sujetas. Porque soy lo que soy, eso es parte de mi vida, pero siempre Él es Él, ¿no? Y yo le entrego eso. Por eso, cuando, capaz que no soy clara al decirlo, pero cuando la angustia que nos provoca la oración es excesiva, nosotros debemos cuidarnos a nosotras mismas. Esto es lo que también quiero decir. Que si yo termino tan deshecha, no está mal, pero tengo que cuidarme, ¿sí? Tengo que saber que eso que dijiste es lo que clarifica más todo lo que querías decir, porque capaz que se entendía como que vos estabas diciendo que no hay que expresar la emoción en la oración, y no es eso lo que vos estabas queriendo decir. darse a dar y decir, Señor, ¿te lo agradezco? No. Pero esa emoción no me tiene que dominar. Claro. Vos sabés que me hiciste acordar a que, bueno, acá no hay muchas personas que hayan conocido a mi tía Lucy, pero mi tía Lucy era una intercesora que vertía en su oración siempre mucha lágrima, como que ella cuando Dios le daba a una persona y una carga, y entonces mi mamá siempre decía que le costaba orar con mi tía porque la ponía muy triste, porque mi tía siempre lloraba mucho. Y entonces yo le decía, pero mamá, vos tenés que entender de que la tía llora cuando Dios le pone una carga que la lleva a ese extremo. Pero ella terminaba de orar y se ponía a hablar con vos y te daba palabras, o sea, no es que era un lamento, pero era que ella, cuando Dios le mostraba a una persona con un problema, ella sentía una carga que tenía como que ella se desparramaba delante del Señor, ¿no? Claro. Pero mi mamá pensaba más en el sufrimiento de su hermana que en lo que su hermana estaba haciendo con esa oración, ¿me entendés? Cada una de nosotras nos conocemos y sabemos cuál es nuestro punto límite, ¿no? Cuando yo puedo, quizás, bueno, este es un buen ejemplo. Lucy podía expresarse y derramarse ante el Señor de esa manera, y tu mamá no, porque era diferente, y es diferente. Entonces, terminaba siendo el centro, esa carga, esa oración, y se perdía de vista que al quien le estaban, que Lucy estaba entregándole esa carga al Señor. ¿Puedo decir algo? Nosotras lo pensemos y no sé si es la palabra autoevaluarnos, pero por lo menos lo podamos charlar. Norma quiere decir algo. Normita. Hola a todas, disculpen que llegué tarde. No, por favor, no te dije hola porque estaba muy enganchada con la palabra. Sí, me di cuenta. Quería compartirles que durante mucho tiempo yo estuve muy enojada con el Señor, pero me di cuenta que estaba enojada porque no le hablaba, no podía hablarle, no podía orar. Hasta que pasó el tiempo y pude volver a hablar con él. Y otras veces me pasó eso que vos dijiste, Ruth, Oh, se cortó. Se cortó. Y escuché a alguien que me hizo bien escucharlo porque me dijo, bueno, si... Norma, se cortó lo que dijiste.
Mi conexión con internet no está. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, pero repetí lo que empezaste a decir. Ay, no sé qué era. Que hace un tiempo dijiste... Que bueno, que yo lloraba y oraba de semejante manera que quedaba hecha bolsa. Y me daba cuenta que eso no era bueno para mí, porque me estaba haciendo mal. Entonces me quedó algo que alguien dijo, y es básico. Es, ¿cómo salís vos de tu momento de intimidad con el Señor? ¿Salís hecho bolsa, angustiado, con carga, con paz, con alegría? ¿Cómo es tu salida? ¿Cómo salís? ¿Cómo te ve la persona que sabe que estuviste con el Señor en tu comunión y vos salís y te mira y charla con vos o qué sé yo? Si hubo un cambio positivo, entonces fue buena, fue regia esa comunión. Y si no, bueno, revisémoslo, porque ahí es cuando entran en juego nuestras emociones y nos arruinan todo. Las emociones son buenas, pero hasta cierto punto, ¿no? Creo que lo más importante de todo es lo que nos queda de esa comunión que tuvimos con Él. Anoche, por ejemplo, yo no suelo despertarme, no, me cuesta dormir de noche. Entonces, perdónenme, soy una re pecadora, pero me tomo media pastillita para poder dormir. Discúlpenme, el Señor ya hará la obra. No sos re pecadora, sos sensata. Y entonces yo duermo y me olvido del mundo. Y aún con esa pastillita que duermo, a veces me despierto con una carga de una persona que yo creo que la pone el Señor. Y me levanto, me tengo que levantar y venir acá al cuartito de guerra que tengo acá abajo, y dormida, hecha bolsa, pero con esa carga le digo, Señor, yo no sé qué hacer con esto, es muy pesado, le digo. Entonces, leo, yo tengo varios devocionales, y el Señor es tan bueno conmigo, que me habla respecto de eso, esa carga que yo tenía. Y eso lo hace Él. Yo creo que es el Espíritu Santo. Por eso a veces decían, a veces nosotros nos sentimos muy, muy bien con Marcos Barrientos, otras veces nos sentimos muy bien con lo que canta Ulises de Rescate, otras veces nos sentimos muy cómodos con un devocional determinado donde Dios nos habla. Y no es ni el devocional, ni Rescate, ni Marco Barrientos, ni Brunet, como ahora para mí, que Brunet está cantando todo lo que yo siento en mi corazón. No es eso, yo creo que es el Espíritu Santo, yo creo que es Él, no somos nosotras. Y eso a mí me da paz. Me encantó. Quería compartir eso. Está buenísimo eso, identificar que es el Espíritu Santo, ¿no? Y no nuestros propios sentimientos, emociones. Hubo tiempos en que no pude. El Espíritu Santo, yo era, mi carnaza era más fuerte que el Espíritu Santo en mí. O sea, el Espíritu Santo siempre está y siempre es más poderoso. Pero a veces nosotros no nos conectamos con Él. Nosotros somos lo que no. A veces, y el Señor lo sabe también, porque Él nos hizo, a veces estamos pasando tiempos por ahí de mucha tristeza y también es difícil orar. A veces estamos pasando tiempos de mucho, no miedo, pero luchando con una circunstancia difícil y con ciertos temores, y también nos es difícil orar. Y el Señor no nos manda un rayo y nos quema. El Señor está con nosotros. Por eso es tan hermoso el pasaje en el que Jesús
y ahí se dimensiona nuestra propia vida. No es la palabra se dimensiona, ahí nos podemos ver más reflejados, y se dimensiona el amor de Dios o de Cristo, cuando Él orando, algunas veces le contaba cosas, otras veces le pedía por sus amigos, y yo me imagino que cuando Jesús le pedían, no te ruego solo por esto, sino te ruego por los que van a querer después, el Señor está invirtiendo todas sus emociones ahí. No era una oración fácil para Él, era una oración plena de sentimientos, de emociones, de deseo, porque Él estaba hablando con el Padre y le estaba pidiendo algo en base a que sabía que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a volver hacia su presencia y que iba a dejar a sus amigos. Entonces, el Señor Jesús, en las oraciones en las que quedaron plasmadas en la palabra, son pura emoción, ¿no? Pero son una emoción sujeta a esa relación, ¿no? Que nunca se perdía de vista. Entonces, el dolor, el miedo, la tristeza de que pase de mí esta copa, pero a ver qué opinás vos, ¿no? Esa es la oración tan ajustada. La emoción, pero la emoción no domina. Y me viene esto ahora, que digo, ¿vieron cuando Pedro le cortó la oreja a Malco y Jesús le dijo, ¿qué haces? ¿Vos qué te crees? ¿Que yo no puedo ahora pedirle a una legión de ángeles que vengan y me defiendan? O sea, esa frase es, no sé si está dentro del tema, pero esa frase es descomunal. Esa frase es sinónimo de decir, yo estoy entregando mi vida voluntariamente, ¿no? Que es lo mismo que dijo antes, cuando en oración le dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Padre le dijo, bueno, no, sí, tenés que ir a la cruz, y Jesús siguió teniendo la oportunidad de ir a la cruz, ¿eh? Ojo al piojo. Él siguió hasta el minuto antes de ser crucificado. Jesús podría haber llamado a una legión de ángeles, porque tenía la autoridad para hacerla, porque todo se sujeta a Él. Sin embargo, en esa oración se manifestó todo su dolor, toda su tristeza, pero se manifestó esto de que estaba orándole al Padre y la opinión importante era la del Padre. El sí y el amén eran de Él. Pero sí, es verdad, nosotros invertimos todas nuestras emociones, nuestra alegría, no solamente la tristeza, ¿no? Y está buenísimo salir del lugar secreto, Normi. Me encantó eso que dijiste, ¿no? Pudiendo dar testimonio a otros, ¿no? No salir tan derrotados de la oración. Una vez yo le prediqué a una vecina, y le prediqué un mensaje tan evangélico, que primero ella aceptó al Señor, y después que yo terminé de orar por ella, ella me dijo, no, me dijo, si esto es el cristianismo, prefiero seguir como estoy. Fue. Porque yo le quise dar el manual de, ahora estar en Cristo, vas a tener problemas y qué sé yo, y yo no le mostré esto que decís vos, de que si estoy en el Señor, tengo victoria, ¿no? Me encantó eso. Cuando yo salgo del lugar secreto, las demás personas tienen que seguir queriendo estar conmigo. Si no tengo que seguir en el lugar secreto. ¿Cómo? Si no es así, si no es así, tengo que seguir en el lugar secreto hasta que esté bien. Claro. Salir de mi secreto. Bueno, tengo que terminar porque si no las que quieran ver este video van a terminar, no sé. Bueno, el video termina con una propuesta formal de tener el programa de oración de tantos minutos, tantas veces por día, qué sé yo. Yo estuve tentada a proponerles, bueno, les propongo una semana donde oremos así, así, o sea, y después dije no.
Sí quedémonos tomando este tema en la intimidad y sigamos pensándolo y sigamos preguntándole al Señor y que Dios nos diga, que el Señor nos diga cuál es el diseño de oración que Él tiene para nosotras. ¿No? Bueno, Yo con mi hijo mayor hablo de una manera. Me conecto en ciertos horarios del día, porque sé que en otros horarios no me va a contestar, y le digo ciertas cosas que sé que van a hacer que él me escriba. Y con mi otro hijo, sé que hay horarios en los que no me va a contestar, sé cuáles son las cosas que le tengo que decir y cuáles no les tengo que decir, y los reconozco como son a cada uno de ellos. Entonces, el diálogo que Dios tiene que tener conmigo es diferente quizás al que tenga que tener con Anita, o con Angie, o con Mariana. Las cosas que Dios quiere hablar conmigo van a ser diferentes. El tiempo de intercesión que Dios tenga preparado para mí puede ser diferente al que tiene Gloria, que es una intercesora hasta la médula, y los horarios, porque si yo me pongo a orar en el horario que se pone a orar Gloria, seguramente Dios solamente escuche mi ronquido. Entonces, Dios tiene un diálogo y una oración personalizada. Y yo sí les quiero proponer que le preguntemos al Señor, papi, a ver, decime cuál es el horario, decime cuál es la forma. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús le dio una fórmula, pero también les había dado otras fórmulas. Y la fórmula más interesante que Jesús nos dio fue que cuando oremos vayamos al lugar secreto. Y que cuando estemos en la presencia del Señor, salgamos, como dijimos recién, felices y no demacrados para que los demás se den cuenta que habían estado orando, ¿no? Que la relación con el Señor y el tiempo de oración tiene que estar fundado en la palabra. Y que cuando no sé qué decirle, porque puede sucederme, tengo que agarrar la Biblia, abrir un salmo que exprese lo que yo siento y leer la Biblia en oración. Y la otra vez cuando hablábamos de la profecía, hablábamos de eso, ¿se acuerdan? Aprender a orar proféticamente de la manera en que podamos interpretar encadenadamente la Biblia. Y cuando el Espíritu Santo toma dominio de nuestra voluntad, entonces ahí la misma palabra nos va a llevar a esa comunión absolutamente fluida y absolutamente personalizada, y de papá a hija y de hija a papá, ¿no? Así que bueno, ¿les parece que oremos? ¿Sí? Si quieren abrir los micrófonos, pueden abrirlos. Me quedé pensando en esto de que Dios nos llama a la oración también a través de la palabra. Sí. Es su manera de hablarnos. A veces nosotros esperamos la voz audible, que venga un ángel a hablarnos, y Él está hablando todo el tiempo a través de la palabra. Yo quiero que terminemos orando con el Salmo 131. Esa es la Biblia, ¿sí? ¿De qué versión vas a leer? Yo tengo la NBI. Yo acá tengo la Valera y tengo la Dios habla hoy. Bueno. Salmo 131. Sí. ¿Alguien lo lee? Sí, yo lo voy a leer, pero les pedí que abrieran los micrófonos, pero ahora les voy a pedir que los silencien.
Y nuestra oración va a empezar con una canción. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser. Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandeza desmedida, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario. He calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, amigas, mujeres, iglesia, pongamos nuestra esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Bueno, abran los micrófonos.